Para el año 2016 es que hemos alcanzado el techo histórico de pobreza de ingreso en Venezuela. El 81.8%, 82% de los hogares venezolanos no tienen ingresos suficientes con los cuales satisfacer sus necesidades más básicas. La pobreza de ingreso normalmente se conoce como pobreza coyuntural. ¿Por qué pobreza coyuntural? Porque parte de los hogares, buena parte de ese 82% de los hogares, digamos que tienen dentro de sus miembros personas que están insertas en el mercado laboral y que tienen los atributos, las destrezas, el conocimiento, los haberes, con los cuales, digamos, tener un ingreso con los cuales ciertamente satisfacer sus necesidades, que en el presente no lo logran por las restricciones económicas, por las condiciones económicas no lo permiten. Ese 80% de hogares que están en situación de pobreza, de ellos, poco más de la mitad, para ser más exactos, un 49% de ellos, estarían en una situación que denominamos pobreza reciente. Es decir, poco más de la mitad de ese 80% está en situación estructural de no pobreza, pero en situación coyuntural de pobreza, porque los ingresos no le alcanzan. Ese grupo que llamamos de pobreza reciente, si por algún milagro, ¿verdad?, mañana se reactivara la economía venezolana, pues entonces esos hogares comenzarían a salir rápidamente de la pobreza. Bien, hasta que eso no ocurra, hasta que no se reactive la actividad económica en el país, por supuesto esos hogares van a seguir teniendo problemas para satisfacer sus necesidades. Esa es la noticia buena, que la mitad, poco más de la mitad de esos 80% de pobres, digamos que podrían salir de la pobreza con relativa rapidez si se reactivara la actividad económica. La noticia mala es que como llevamos 3 años continuos de recesión, 3 años continuos de incremento de la pobreza extrema, de la pobreza de ingreso, tanto extrema como no extrema, esa pobreza ya comienza a convertirse en pobreza estructural. Y entonces los datos que tenemos es que entre el año 2015 y el año 2016 ha aumentado 3 puntos porcentuales la pobreza estructural. A usted le puede parecer, o digamos, a la opinión pública en general le puede parecer que 3 puntos porcentuales es poco, pero 3 puntos porcentuales es mucho en la cotidianidad de las familias venezolanas. 3 puntos porcentuales de aumento de la pobreza estructural significa que hay hogares donde sus muchachos han dejado de ir a la escuela. Significa que hay personas que se dedicaban a actividades de cuidado de niños pequeños o de personas mayores que han tenido que ingresar de manera precaria en el mercado laboral. Significa que hay personas que están en el mercado laboral en una condición precaria porque no tienen ningún tipo, digamos, de seguridad social o de compensación social más allá de la remuneración que recibe. O incluso la remuneración que recibe está por debajo del promedio de lo que harían sus colegas que ya llevan tiempo dentro del mercado. Ese 3% de aumento de la pobreza estructural lo que indica es que el problema de la pobreza por la recesión económica se nos está convirtiendo en un problema que ya no saldríamos con rapidez si se mejoran las situaciones económicas, sino que vamos a necesitar la intervención del Estado, intervenir en materia de política social de una manera mucho más eficiente a como lo hemos hecho hasta ahora. El segundo dato importante es que cuando analizamos la pobreza no solamente desde el punto de vista del ingreso, sino desde el punto de vista de un análisis multivariado, ¿verdad?, o multidimensional, pues entonces vemos que inclusive desde un punto de vista multidimensional la pobreza también ha aumentado. Fíjense, de un 72% que arroja la pobreza multidimensional, que no solamente es ingreso, sino también es educación, es vivienda, es estándares de vida, es decir, cuántos bienes durables tiene usted en su casa, cuáles son sus condiciones de empleo, qué acceso tiene a los servicios. Es una batería de aproximadamente 13 indicadores. De esos 13 indicadores, ¿verdad?, cuando usted somete a ese filtro de variables a una familia, pues da que 72%, 80% nos daba, si consideramos nada más ingresos, si consideramos estas 13 variables, eso baja a 72%, de todas maneras es un número absolutamente escandaloso, 72%, pero de ese 72% la descomposición, ¿verdad?, lo que indica es que de ese 72, 39 es por razones de ingreso. Eso es, por cierto, la lámina que tienen en la pantalla.
Pero, y esto es el dato, digamos, alarmante, 25%, digamos, es porque le ha variado la situación educativa, ha empeorado la situación educativa. 21% porque ha empeorado la condición de la vivienda, ¿verdad?, las características de la vivienda, 8% empleo y 7% servicio. Cuando eso lo vemos ya no solamente en esas 6 dimensiones, ¿verdad?, sino en el conjunto de variables que son 13, pues entonces vemos que después del ingreso, que es lo que todos vemos que nos ha afectado desde el punto de vista por la inflación, etcétera, la segunda gran variable social que está explicando el aumento de la pobreza en Venezuela tiene que ver con el componente educativo. Cuando usted está afectando, ¿verdad?, por la coyuntura económica, está afectando la dinámica de los hogares, pues entonces la política social tiene que tratar de impedir que ese ajuste que hacen los hogares afecte sus variables estructurales. La primera que afecta es la educación, es decir, muchachos de 15, 16 años que se ven obligados a dejar la escuela para ingresar al mercado laboral. Entonces, una política social que atienda a esta coyuntura es una política social que trata de evitar la deserción escolar y trata de evitar la deserción escolar en los años críticos, 7º grado y 9º grado, que sabemos, digamos, cuáles son los grados donde se incrementa la deserción, que son esos dos. Además sabemos cuáles son los planteles donde eso ocurre. En Venezuela hay 20 y tantos mil planteles. De esos 20 y tantos mil planteles, solamente 4.000 tienen niveles donde se concentra la deserción. Entonces es una acción del Estado que tiene que estar concentrada en esos 4.000 planteles. No estamos hablando de 25.000. Entonces esas acciones que son acciones, digamos, de ingeniería social, que permiten estas encuestas y que permiten estas informaciones son las cosas que deberíamos estar haciendo para que nuestros muchachos no estén dejando la escuela por razones económicas o no estén repitiendo años y por lo tanto tengan un rezago educativo o inclusive jóvenes, ¿verdad?, y niños menores de entre 7 y 12 años estén dejando de ir a la escuela. Claro, en la medida en que la crisis de ingresos progresa, pues entonces los hogares se ven obligados a hacer otras cosas que todavía son más dolorosas y más complicadas. Ya no solamente es que los muchachos dejan de ir a la escuela o están repitiendo o sencillamente no asisten, sino que incluso parte de sus miembros, digamos, que están dedicados a actividades no propiamente laborales, se ven obligados a ingresar en el mercado laboral. Una política social que atiende esta coyuntura es una política social enfocada en género, enfocado en las mujeres, enfocado en transferencias para impedir que las mujeres que están dedicadas, las amas de casa, las madres venezolanas que están dedicadas a cuidar a niños o a cuidar a personas de la tercera edad, darle una remuneración por esa actividad que realizan, y aquellas que vayan a ingresar en el mercado laboral hay que prepararlas para ingresar al mercado laboral. Nada de eso estamos haciendo. Cuando vemos, y en la encuesta se revisaron la situación de las misiones, ¿verdad?, de las misiones sociales, las misiones, digamos que han entrado como en una suerte de parálisis, por decirlo así. Tenemos la misma cantidad de beneficiarios que en el 2015 decían ser beneficiarios de las misiones de cualquier tipo. Las misiones más importantes de las que las personas dicen ser beneficiarios son básicamente la misión alimentación en cualquiera de sus formas, desde las bolsas, pasando de las bolsas de alimentos, pasando por lo que fueron los subsidios a través de los grandes mercados de la red pública, de Bicentenario, etcétera, hasta los subsidios indirectos que están asociados a algunos pocos productos todavía. Eso representa aproximadamente unas 6 millones de venezolanos que dicen que son beneficiarios o se dicen beneficiarios de los programas de alimentación. Esa, digamos, que sería la misión más importante, pero es una misión que nada tiene que ver con la crisis que están padeciendo los hogares, digamos, porque no afecta de manera específica el daño social que produce la crisis económica en estos hogares. Los subsidios indirectos, todos lo sabemos, son los subsidios, digamos, más regresivos, son unos subsidios que no focalizan. La encuesta está determinando que aproximadamente 60% de los beneficiarios de las misiones no son personas que están en situación de pobreza. Más o menos 4 millones de venezolanos que sí son beneficiarios de las misiones o se dicen ser beneficiarios de las misiones. Es el mismo número de aquellos venezolanos que son pobres, que no son beneficiarios de ningún tipo de misión, que son también como 4 millones.
Los que no son beneficiarios de ninguna misión, en el año 2014, ese gráfico lo tienen allí en pantalla en este momento, en el año 2014, la mitad de los que no eran beneficiarios de ninguna misión decían que ellos no eran beneficiarios porque no necesitaban ninguna misión. En el 2016 eso cambió radicalmente. En el 2016, solo 2 de cada 10 dicen beneficiarios por cada 10. Eso quiere decir que 8 de cada 10 dicen que sí necesitan algún tipo de ayuda y no la están recibiendo. Y cuando se les pregunta en la encuesta por qué razón no lo están recibiendo, la mayoría dice es porque lo excluyeron. Es decir, porque hicieron la diligencia, se anotaron en la lista, trataron de recabar todos los recaudos para entregarlos en la oficina correspondiente y no fue atendida su demanda. Otra parte importante dice que es porque, bueno, no tiene las condiciones, bien sea porque no cotizó en el Seguro Social, o bien porque es extranjero, o bien porque no es madre soltera, etcétera. Y una parte muy importante de los venezolanos, que llega casi al 16%, dice que ellos no son beneficiarios por razones políticas, porque las misiones los excluyen, porque ellos no forman parte del Consejo Comunal o porque ellos no forman parte del partido de gobierno, etcétera, etcétera. Digamos que en general tenemos un cuadro social, digamos, yo con esto ya termino, un cuadro social, digamos, de recesión muy importante. Esa recesión de ingresos está comenzando a afectar las variables estructurales de la dinámica social de nuestros hogares. Y, por contraparte, la política social no está alineada, ni siquiera está orientada a tratar de reducir el comportamiento no deseado que hacen los hogares cuando están enfrente de esta crisis de ingresos. En otras palabras, la política social en Venezuela habría que rediseñarla por completo, habría que tener unos programas sociales muy diferentes a los que estamos teniendo y unos programas sociales que fundamentalmente hagan énfasis en las necesidades sociales de los venezolanos y no en el supuesto rendimiento político que esas políticas pudieran tener.